Buen día, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez en la Escuela Cristo Simay. Y saludos a todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y bienvenidos a la Escuela Cristo CMI. Y hoy vamos a continuar con nuestras clases El Mesías de Dios. Y lo que quiero hacer hoy, primeramente, darle gracias a nuestro Señor por poder hacer esta clase, por poder tener un poco de tiempo para hacer la clase. Ahorita estamos muy, ¿cómo se dice? Déjame ver la palabra. ¿Ocupados? Pienso. Dice ocupado. Con nuestra casa. Y no solamente eso, pero también vamos a tener la conferencia en inglés de CMI. Es que ya estamos en preparación para eso y bueno, es mucho, pero le agradezco al Señor que ha puesto cosas en mi corazón y ha dado el tiempo para poder compartir esta clase. Y lo que quiero hacer durante esta clase es básicamente seguir con lo que estábamos compartiendo la clase anterior, el clase pasado. Y durante esta clase yo quería, porque desde ese tiempo yo he estado meditando sobre lo que compartimos en la clase pasada y bueno, apuntando más versículos y leyendo más versículos. Y les voy a decir, para mí ha sido una tremenda bendición en leyendo el testimonio. Bueno, en leyendo las Escrituras y mirando el testimonio de Jesucristo, el Mesías, en la Escritura. Es que lo que quiero hacer durante esta clase es, leer varios de esos versículos, porque pienso que muchas veces compartimos y es como una panorama o no es, ¿cómo puedo decirlo? Es más general cuando estamos compartiendo y eso es bueno. Pero les voy a decir, Dios nos dio la escritura que es el testimonio de su Hijo amado, el testimonio de su Mesías, el testimonio de su Cristo. Y el testimonio es lo que va, por medio de la obra del Espíritu Santo, lo que va a tomar la atención de nuestro corazón y dirigirlo, guiarlo y traerlo a la persona de Jesús, a la persona de su Hijo. Y pienso que compartí esto en unas cuantas clases pasadas, ya ni me acuerdo cuál clase fue, pero sé que lo compartí. Y yo digo que verdaderamente no conocemos el poder del testimonio. Y el testimonio es poderoso porque testifica del único, poderoso, omnipotente, El Shaddai, el Hijo de Dios. Y le agradezco a nuestro Señor que, Él hizo todo lo necesario para presentar un testimonio de su Hijo, para dar una luz en un lugar oscuro, para que nuestro corazón pudiera ser preparado, dirigido y traído a la persona de su Hijo. Algo que Dios mismo hace, ha hecho y hará siempre en su gran entrañable misericordia y gracia. Es que quiero leer versículos del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En la clase pasada estábamos mirando acerca de la salvación que es a Dios mismo. Y esto es tan verdadero. Esto es salvación. Una persona que, voy a decir lo siguiente. Una salvación que no trae la alma a la persona de Dios mismo, Jesucristo,
no es salvación de Dios. Es a lo mejor doctrina de hombre acerca de la salvación de Dios. Pero la salvación de Dios nos trae cara a cara con Dios mismo. Déjame ver la palabra. En su mismo presencia. Esto es la salvación de Dios. La salvación de Dios no nos deja entre los muertos. La salvación de Dios no nos deja, óyeme, aparte de la persona, ¿quién es nuestra salvación? Esto es la salvación de Dios, su gran salvación, quien es su Hijo. Quiero leer el pasaje en donde terminamos la clase pasada. Es en Hechos capítulo 2, versículo 37 a versículo 39. Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y no me acuerdo si lo compartí o no en la clase pasada, pero aquí compungieron de corazón, se compungieron de corazón. Dios concedió el arrepentimiento. Porque recuerden otra vez, hombre habla con boca natural, usando palabras naturales que se pueden, óiganme, escuchar con oído natural y comprender con una mente natural. Pero Dios, por medio de su Espíritu, Él habla al corazón. Él toca el corazón, lo que hombre no puede ser. Aquí Dios tocó el corazón y concedió arrepentimiento. Y mira la respuesta, lo automático de Dios. Cuando Dios hace algo, aquí miramos lo automático. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque estos saben que Pedro y los demás apóstoles conocen al Señor. Varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos. Algo automático del arrepentimiento verdadero del corazón que Dios mismo concede. Aparte de Dios, no hay arrepentimiento. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, ahí está judío, y para todos los que están lejos, los gentiles. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y otra vez miramos esa palabra llamare. Es praskalesetai. Básicamente lo pueden escudriñar en el Strong's es número 43, 41, 43, 41, hacia uno mismo. Es que aquí dice, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a sí mismo. La clase pasada también miramos que muchas veces miramos, óyeme, el llamado de Dios como Dios me amó para ser un pastor, o Dios me amó para ser, según el ministerio. El llamado de Dios, mis hermanos y hermanas, el supremo llamamiento es a la persona de su Hijo, a Dios mismo. Si este llamamiento
no es el llamamiento que está gobernando nuestro corazón, después todo otro llamamiento va a ser en la obra de la carne, por la obra de hombre, y van a ser hechos muertos. Porque va a ser, óyeme, yo y todavía no Cristo. Esto es para nosotros que somos ministros, para conocer, y para los que queremos hacer ministros. Bueno, no quiero decir solamente ministros, sino ministros de Dios. Esa es la diferencia. Hay varios ministros, mis hermanos y hermanas. Hay el ministerio de Dios y hay el ministerio de hombre. Dios siempre va a dirigir a su Hijo, y hombre siempre va a dirigir a algo menos. El supremo llamamiento para cuantos el Señor nuestro Dios llame a sí mismo. Ahora, cuando el Mesías fue enviado de Dios, Jesús de Nazaret, quien caminaba entre hombres, los judíos tenían una esperanza, una expectativa, una expectación para el Mesías. Ahora les voy a decir, esa esperanza era similar a, básicamente, quita a los romanos, nuestros opresores. Queremos vivir en paz en nuestra tierra. Ahora, estas esperanzas, esta expectativa, esta expectación eran válidas. Sí, eran válidas. Pero recuerdan siempre, hombre quiere la realización de la esperanza que tiene, quiere que sea realizado abajo. Pero la esperanza de Dios, la esperanza que Dios da, es realizado, oígame, arriba en la persona de su Hijo. Es tremendo, mis hermanos y hermanas. Es tremendo. Le agradezco a nuestro Dios. Él es el único fiel a su Hijo. El único. El único. Después de la clase pasada, yo estaba pensando acerca de un versículo, porque estaba meditando en lo que estaba compartiendo en la clase pasada y bueno, yo digo, el Señor puso este pasaje en mi corazón. Es San Lucas capítulo 1, versículo 67 a versículo 75, 6:7 a 7:5. Este es durante cuando le estaban poniendo el nombre a Juan el Bautista. Versículo 67. Y Zacarías, su padre de Juan, fue lleno del Espíritu. Básicamente, ya sabemos que miró un ángel, no creó, es que estuvo mudo, no podía hablar. Y cuando le iban a hacer la circuncisión, le preguntaron, pues, ¿qué le vamos a poner de su nombre al bebé? ¿Va a ser Zacarías como su padre? Su mamá dijo, no, se va a llamar Juan. Y dice, no, pues no hay nadie en su familia que se llama Juan. Y después bueno, miran al padre, pues, ¿qué dices tú, Zacarías? No puede decir nada. Le dan una tableta o algo y él apunta, se llama Juan. Cuando hizo eso, se vio automáticamente que ahora estaba obediente a lo que le fue dicho el ángel, a la palabra de Dios que oyó. Después, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Y este es Señor Dios Padre de Israel, porque vamos a ver en un momento, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron, ay, tremendo aquí, mira, tan lindo,
desde el principio. Desde el principio. Desde Génesis 1:1. Declarando este poderoso Salvador. Siguiendo. Salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Tremendo. Quiero mirar un poquito aquí. Y cuando yo estaba leyendo este pasaje, hay tanto aquí en este pasaje. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, primeramente, bendito el Señor Dios de Israel, dándole gloria a Dios Padre, bendiciendo a Dios Padre. Óyeme, por lo que Él ha hecho. Mira cómo dice, que ha visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y yo estaba pensando cuando leí estas dos palabras, que ha visitado y redimido. Recuerden, durante estas clases hemos estado mirando el Éxodo. Hemos estado mirando la Pascua. Hemos estado mirando cómo Dios mismo descendió a su pueblo y los sacó de entre los muertos de Egipto, de la potestad de muerte y de tinieblas. Lo que Dios mismo, óyeme, ha hecho. Y miré aquí, que ha visitado y redimido. Recuerden de los pasajes de las clases pasados. Yo mismo descenderá y librará a mi pueblo. Y vamos a leer los versículos ahorita en un momento. Pero esto es lo que estaba pensando yo, porque mis hermanos y hermanas, así nos guió nuestro Señor, o nos ha estado guiando durante estas clases. Es tremendo nuestro Dios. Él es tremendo, nuestro Dios. Él es tremendo. Su Espíritu Santo tan fiel para presentar un testimonio perfecto. Bueno, para presentar a nuestros corazones el testimonio perfecto que está escondido en las Escrituras. Solo Dios puede hacer esto. Y le agradezco a nuestro Dios. Visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Esto es Éxodo, capítulo 3, versículo 7 a versículo 12, y le puse un subtítulo, el supremo Éxodo cumplido. Porque en Éxodo vamos a leer el testimonio, pero con la persona de Jesucristo, aquí que está declarando Zacarías, lo vamos a mirar verdaderamente, en toda verdad, realizado. El supremo éxodo cumplido, realizado. Dijo luego, Éxodo capítulo 3, versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, que ha visitado. Es tremendo.
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré, hablándole a Moisés, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pero recuerdan, eso era versículo 10, pero mire versículo 8. Esto es, y yo, Jehová, dijo luego Jehová, de versículo 7, y yo he descendido para librarlos. ¿Quién va a librar a quién? Jehová, Dios, no Moisés. Y vamos a mirar cómo Moisés confesa la verdad. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? No yo. Pero porque este es Éxodo capítulo 3. ¿Por qué puede Moisés declarar básicamente no yo? Yo no tengo poder. No hay habilidad en mí. Solamente puede declarar esto porque apareció Jehová. 40 años en el desierto. El Señor preparando la tierra de su corazón para poder manifestarse a Moisés. Cuando esto pasó, cuando Dios se reveló a Moisés, cuando Dios se dio a conocer a Moisés, cuando Dios se manifestó a Moisés, cuando Dios apareció a Moisés, inmediatamente ahora lo que gobierna el corazón de Moisés es no yo, sino Cristo. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, y esto es muy importante, versículo 12. Y Jehová respondió, ve porque yo estaré contigo. Es tremendo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Les voy a decir, mis hermanos y hermanas, si se enojan, que se enojen. ¿Cómo es que vamos a saber? ¿Cómo es que sabemos si Dios mismo nos ha enviado? ¿Cómo es que sabemos si Jehová mismo nos ha enviado? Bueno, primeramente nuestro corazón va a estar sometido a la mente eterna. Vamos a confesar automáticamente, no yo sino Cristo. Y aquí lo miramos. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Mire, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Mis hermanos y hermanas, podemos saber si Dios mismo nos ha enviado si nuestro corazón está sometido a la voluntad de Dios, al ministerio eterno de Dios, a la mente eterna de Dios. Porque lo que vamos a estar haciendo, bueno, voy a decir, no yo, sino Cristo en nosotros, no yo, sino el Mesías en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra alma. El ministerio que se va a mirar es que almas van a estar dirigidos de muerte a vida, de venir de muerte a vida. Y para los que tienen vida y están en el desierto de ignorancia a sabiduría. Serviréis a Dios sobre este monte. Pueden escudriñar esa palabra, serviréis. También quiere entender adorar.
Pero todo lo que se va a estar pasando con el ministro y el pueblo va a ser a Dios sobre este monte en donde Dios aparece. Monte arriba, no vaya abajo. Siempre es arriba, mis hermanos y hermanas, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Bueno, siguiendo. Éxodo capítulo 6, versículo 2 a versículo 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, esto es decir, El Shaddai. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ya explicamos en la serie La Gran Misericordia de Dios. Dios hizo esto porque tuvo que estar establecido el fundamento. No yo, sino Cristo. Esto es con los patriarcas. Aparte de este fundamento eterno, mis hermanos y hermanas, después va a ser humanidad, va a ser carne, va a ser hombre. Bueno, siguiendo, versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. La tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido, pero miren, de darles la tierra de Canaán. Durante este tiempo, cuando Zacarías estaba profetizando, el pueblo estaba en Canaán, pero no estaban libres. Bueno, decían que eran libres, pero Jesús dijo que el que peca es un esclavo del pecado, pero también de los romanos. Porque los romanos decían, haz esto, y el pueblo tenía que hacer lo que los romanos decían. Miren cómo está el testimonio y la realización en la persona de Jesús. Como dijo Moisés, Dios mismo va a enviar otro profeta como mí. Hay que oírlo. Es tremendo, lo he estado mirando como Moisés es como testimonio de Jesucristo y todo lo que Dios hizo con Moisés y con su pueblo, con el Éxodo. Dios esto lo hace en la persona de Jesús, su Hijo. Y aquí lo está declarando Zacarías. Siguiendo, es tan lindo. ¿Dónde estamos? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y yo os libraré de su servidumbre, y aquí está, redimiré. Otra vez en San Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Siguiendo. Éxodo capítulo 6, en donde estamos leyendo, y yo os libraré de su servidumbre, y yo os redimiré con brazo extendido. Miren las palabras que Dios inspiró a Moisés para apuntar. Y yo os redimiré con brazo extendido. El supremo, el sumo, redención, cumplido, realizado, cuando Jesucristo, su Hijo, fue crucificado. Es tremendo el testimonio. Y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré
y yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, y yo Jehová. Y ahora, como estamos mirando en la clase pasada y anteriores, específicamente, Dios está hablando de su hijo, su primogénito, Israel, quien es su Mesías. Ahora, siguiendo mirando otros pasajes aquí de Lucas, este es versículo 69, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y esto es importante. Durante unas clases, no sé cuándo, pero vamos a mirar el Evangelio según Mateo. Y bueno, ese es el que el Señor puso en mi corazón, pero está en todos los evangelios. Es importante porque los judíos, con la expectativa del Mesías, sabía que, bueno, iba a ser hijo de Abraham y el hijo de David, el linaje del rey por Judá. Es que en la casa de David, su siervo, este es 2 Samuel capítulo 7, versículo 10, hablando Dios, Jehová, a David, dice, versículo 10, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, y nunca más sea removido. Escudriñé esa palabra removido, porque yo pensaba que quería entender una cosa, pero cuando lo escudriñé dije, no, quiere entender otra. Este es el diccionario Strong's, es una raíz primaria. La palabra la adivinación es temblar. Con cualquier emoción violenta, especialmente ira o temor. Voy a seguir. Este es el léxico hebreo español del Online Bible para la misma palabra removido. Y lo pueden escudriñar, es número 7264, número Strong's. El léxico hebreo español del Online Bible es temblar, estremecer, rabiar, agitarse, emocionarse, ser perturbado. Los romanos durante este tiempo gobernaban. Ya sabemos que durante este tiempo los romanos pusieron ¿cómo se llama el rey? Estoy pensando en el rey Agripa. No, es Herodes. Rey Herodes, los romanos lo pusieron como rey. Él no era del linaje de Judá y todos los judíos lo conocían, pero todos los judíos, todos los israelitas no podían hacer nada porque ellos durante ese tiempo no estaban en control. Los romanos estaban en control. Es que cuando se oye la expectativa durante este tiempo de los judíos, queremos vivir en paz en nuestra tierra, es con razón. Siguiendo, acerca de la casa de David. Segundo Samuel capítulo 7, comenzando con versículo 12. Y cuando tus días, este es Jehová hablándole a David por el profeta Natán,
y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. A mí, hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero, versículo 15, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, versículos 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Versículo 17. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Por eso, sé que tengo un poquito más, unos cuantos papeles, notas, hojas de notas para llegar al versículo. Por eso estaban los judíos y los líderes, el Sanedrín, los fariseos, saduceos, todos ahí estaban cuando Jesucristo estaba colgando en la cruz, en el árbol, en el madero. Decían, si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Porque en su mente aquí, este pasaje y otros pasajes que vamos a leer también, están testificando del Mesías, que viene por el linaje de David, de Judá, la casa de David, la casa de los reyes. ¿Y tu reino para siempre? ¿Tu trono será estable eternamente? Es que para el judío, si Jesús es el Mesías, Él no puede morir. Porque aquí dice que el trono será estable eternamente. Aquí dice que su casa y su reino para siempre. Para siempre el trono es su reino. Es que cuando murió Jesús, dijeron en sus corazones, no era el Mesías. Imposible. Porque según estos versículos, el Mesías no muere. 1 Crónicas, capítulo 17, versículos 7 a 15. Bueno, así lo leían, pero no conocían. Tengo que decirlo. Con rey David ya sabemos, y lo vamos a leer en un momento, que él era un hombre de sangre. Rey David, hombre de sangre, pero su hijo, el que salía de rey David, era un hombre de paz, con el reino de paz, el reino eterno. Mis hermanos y hermanas, rey David es un testimonio de Jesús de Nazaret, el hombre de sangre, el hombre que murió en la cruz, quien fue crucificado y murió. Y al tercer día Dios lo levantó. Dios lo resucitó. Y ahora jamás morirá. 1 Crónicas capítulo 17 versículos 7 a 15. Por tanto, ahora dirás a mi pueblo, a mi siervo David, mismo pasaje pero diferente lugar en la escritura. Este es Crónicas, el otro fue 2 Samuel.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Tremendo, como Jesús dijo, mi Padre nunca me ha dejado. Tremendo. Y he estado contigo y yo he estado contigo en todo cuanto has andado y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite. Mire tan lindo como dice aquí. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Está la palabra otra vez. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte de tus padres, con tus padres, levantaré. Ahí está. Pero nosotros nomás leemos la palabra y entendemos, Dios levantó, como dijo Zacarías, y versículo 69, 69, y nos levantó un poderoso Salvador. Pero tenemos que entender, mis hermanos y hermanas, cuando miramos la palabra levantó, levantar, está declarando resurrección. La resurrección. Y levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ahí está, eternamente. Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa. Y en mi reino eternamente. Y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. 1 Crónicas, capítulo 22, versículo 8 a 10. Mas vino a mi palabra, ahora este es David hablando, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho gran guerras. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos y hermanas, cuando caminó entre hombres, Jesús de Nazaret. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Durante el tiempo aquí que miramos con Zacarías, cuando Jesús de Nazaret iba a nacer, y cuando Jesús de Nazaret caminaba entre hombres, miren,
no había paz y no había reposo. Estaban en expectativa los judíos para la paz y reposo en Israel durante los días del Mesías. Pero lo que no reconocieron otra vez, mis hermanos y hermanas, que Jesús de Nazaret, Dios, el Mesías, fue enviado, y miramos el testimonio de David. ¿Cómo David? Hombre de sangre. Y en la cruz, hombre de sangre, en su muerte, fue triunfo sobre todo potestad, sobre todo poder. En la cruz. Fue sepultado porque verdaderamente murió, fue sepultado y Dios lo resucitó. Ahora el reino de paz viene con todo poder del Hijo, el Mesías, y entra a su herencia. Un reino eterno, porque el Rey es el eterno. Versículo 10, Él edificará casa a mi nombre y Él me será a mí por hijo y yo le será por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Pero recuerdan otra vez, mis hermanos y hermanas, Jesús mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo, no es de este mundo natural. Mi reino no es de un mundo abajo, mi reino es de arriba. Todos estaban buscando la realización de sus esperanzas y expectativas en una creación natural. ¿Cuáles esperanzas y expectativas, expectaciones solamente pueden ser realizados arriba en la persona del Hijo de Dios? Esto es muy importante porque Dios declara por sus siervos, por sus ángeles, sus enviados. ¿Por qué buscas el vivo entre los muertos? No está aquí. Ha resucitado. Otro versículo, 1 Crónicas. 1 Crónicas capítulo 28, versículo 1 a 10, es lo mismo con David. Reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres. Bueno, a todos. Y levantándose el rey David puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra, y has derramado mucha sangre. Jesús de Nazaret, otra vez. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente
fuese rey sobre Israel, porque a Judá, ahí está, escogió por caudillo, y de la casa de Judá a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel, por rey sobre todo Israel. Y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente, miren, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a éste he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre. Si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos como en este día. Ahora pues, ante los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios para que poseáis la buena tierra y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce, mire tan lindo, reconoce a Dios, al Dios de tu Padre, y servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos si tú le buscas. Un momento, es tremendo aquí este pasaje. No sé si lo apunté. Sí. Quiero que miremos algo. Versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, mire el orden espiritual. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Esto es primeramente. Escudriña esa palabra reconoce, es número 3045, número Strongs. Este es... No, ahí paro. Este es el diccionario Strongs. Dice raíz primaria, conocer, propiamente, asegurar al ver. Propiamente, conocer, propiamente, asegurar al ver. Usado en una gran variación de sentidos, figurativamente, literalmente, eufemismo y inferencia, incluido observación, cuidado, reconocimiento y causativo, instrucción, designación, castigo, etc. Este es el léxico hebreo español del Online Bible, misma palabra, reconocer, reconoce. Número 3045 dice conocer, es el verbo escal, dice conocer, aprender a conocer, percibir y ver, descubrir y discernir, discriminar, distinguir, conocer por experiencia, reconocer, admitir, reconocer, confesar, considerar,
Saber estar familiarizado con, saber, conocer una persona carnalmente. Esto es como un hombre y cuando un hombre conoce a su esposa. El Espíritu de Cristo, mis hermanos y hermanas, es nuestro esposo. Nuestra alma es la esposa. Por eso digo que es la alma. Y lo pueden escudriñar. Es la alma. Es femenino. La alma es femenina. Conocer una persona carnalmente, saber cómo ser hábil en tener el conocimiento, ser sabio. No solamente conocer, yo conozco que hay un Dios. No, no, no. O yo conozco acerca de Dios. No, no, no. Esto es conocer de una manera de ver en la presencia de. Estaba escudriñando. Voy a seguir. Otra vez, versículo 9 de 1 Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre. Esto es básicamente conocerlo como yo lo he conocido. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú, tremendo aquí, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Aquí, con versículo, ¿qué era? Siguiendo con versículo 9. Si tú le buscares, lo hallarás. Después dice, más si lo dejares, él te desechará para siempre. Pero gloria a Dios, mis hermanos y hermanas, nuestro Salomón más excelente nunca dejó a su padre. Siempre hizo lo que le agrada a su padre. Mis hermanos y hermanas, este mismo Jesús es nuestra vida. Aquí no debe de haber un miedo que Dios nos va a desechar. No, 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 no. Nuestra vida, quien es el Hijo, siempre hace lo que le agrada a su Padre. Pero miren aquí, escudriñé este versículo y hay varias traducciones castellana, varios Kadosh. Vamos a leer el Kadosh ahorita en un momento, nueva versión internacional, varios. Reina Valera 1989, varios que van a declarar lo siguiente. Este es el Kadosh, traducción Kadosh israelita mesiánica de estudio. Para 1 Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice, en cuanto a ti, Salomón, mi hijo, conoce al Elohim de tu padre, sírvele de todo corazón y con deseo en tu ser, porque Yahweh escudriña todos los corazones y entiende todas las inclinaciones de los pensamientos de las personas. Mira cómo lindo aquí, como lo traducieron. Si tú lo buscas a Él, Él se dejará ser encontrado por ti. Cuando yo leí esto, mis hermanos y hermanas, me dio tanto gozo. Porque, primeramente, si Dios se va a dejarse que lo encontremos, es porque Él mismo está motivando nuestro corazón. Él mismo está dirigiendo nuestro corazón, volviendo nuestro corazón para buscarle. Como Hechos capítulo 2, recuerden, se compungieron de corazón. Dios concedió arrepentimiento. Dios hizo algo en el corazón. Aquí,
Si tú lo buscas a Él, Él se dejará ser encontrado por ti. Debemos de pedirle a nuestro Dios que Él, en su gran entrañable y misericordia, haga un milagro en nuestro corazón para buscarle a Él. Porque si no, mis hermanos y hermanas, vamos a ser como el joven rico, buscando algo menos de Jesús. Venemos a Jesús, después nos vamos de Jesús. Pero si es el Señor quien ha hecho algo en nuestro corazón, preparando la tierra en nuestro corazón, para dirigir nuestro corazón a la persona de su Hijo, después aquí, si tú lo buscas a Él, Él se dejará ser encontrado por ti. Tan lindo, tan lindo. El último versículo que quiero leer, porque ya se nos acabó el tiempo, es en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, versículo 24. Es acerca de Jesús cuando estaba colgando en el madero, en la cruz, cuando fue crucificado. Otra vez leímos todos estos pasajes acerca del Hijo de David, y todos estos pasajes los judíos, los rabís, lo miraban como profecía del Mesías. Su reino, un reino eterno, el rey eterno, imposible para morir. Pero la cosa es que no reconocían que cuando tenían esta esperanza para el Mesías, la esperanza que tenían era para el Mesías como el Salomón más excelente, resucitado, levantado de Dios. Pero cuando fue enviado de Dios, fue enviado como el hombre de sangre que miramos en el testimonio de David. El quien fue triunfo sobre todo enemigo en su muerte, con su propia sangre. Triunfo sobre toda potestad, todo poder de muerte. Triunfo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 a versículo 24. Este es el apóstol Pablo, en quien Cristo Jesús, el Mesías, fue revelado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría natural. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque, versículo 22, aquí, los judíos piden señales y vino Jesús haciendo los señales que testificaban que Él mismo era el Mesías. Y sí, los griegos buscan sabiduría, versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Un Cristo que murió y resucitó. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los griegos, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios presenta a su Hijo, mis hermanos y hermanas. Dios no presenta nada menos. Dios, cuando ha preparado un corazón, es para encontrar a su Hijo, y Dios se deja ser encontrado. Pero hombre, tristemente, siempre está buscando
algo menos. Los judíos durante este tiempo que Jesús caminaba entre los hombres buscaban un rey triunfo, pero no reconocían que este triunfo era sobre la muerte y potestad de la muerte y tinieblas. Ellos solamente querían un rey triunfo sobre los romanos, sus opresores, que verdaderamente era una esperanza válida. Pero la cosa es, mis hermanos y hermanas, si nuestro corazón no está encontrando nuestra habitación en el Mesías, después nunca vamos a realizar o experimentar la liberación, la paz, la justicia, el reino verdaderamente que Dios ha ofrecido y dado en la persona de su Hijo. Que nuestro Dios, en su gran entrañable misericordia y gracia, por medio de su Espíritu Santo, sigue tomando lo que puede tomar de la Escritura, el testimonio, o del testimonio, cualquier cosa, mis hermanos y hermanas, para preparar la tierra en nuestro corazón, para dirigir nuestro corazón y traer nuestro corazón para nosotros que hemos nacido nuevo, bueno, para los que no han nacido nuevo, a la salvación de nuestra alma, a la vida, quien es Jesucristo mismo. Y para nosotros que sí hemos nacido nuevo, para que nuestro corazón venga cara a cara con nuestra salvación, nuestra vida. Amén. Por favor, presenta todo esto al Espíritu Santo. Que Él tome lo que Él quiere tomar, usarlo para el propósito de Dios, para la voluntad de Dios. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga y los miramos en la siguiente clase. Amén.